En este video vamos a hablar respecto a la ecualización lineal. Muchas veces en foros, en videos de YouTube, en imágenes de Instagram, etcétera, etcétera, vemos que utilizan ecualizadores lineales y también en el mastering, etcétera, etcétera. Pero aquí voy a abordar el tema un poco más técnico y también te voy a mencionar dónde lo puedes utilizar. Te recomiendo, antes que nada, esto no es una verdad absoluta y te recomiendo que experimentes también, que hagas tu propio criterio y que puedas utilizar tus herramientas de forma adecuada. Y reitero, esto es para que tengas el criterio y tengas una razón por el cual utilizar las herramientas. Entonces, si te interesa esto, quédate en este video y pasemos a la pantalla. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Y muy bien, ya estamos en pantalla y hay que recordar lo antes mencionado, esto no es una verdad absoluta, pero experimenten. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar algunas voces para trabajar en ello. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 voces en las cuales pues ya están editadas, alineadas, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres ver ese proceso que sigue después de grabar, pues va a aparecer el video aquí arriba. Entonces, vamos a ver esto. Por ejemplo, aquí tengo la primera voz. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Esta es la voz líder. La segunda voz. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. La voz en alto. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Y tenemos otra voz de fondo. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Ahora, ¿dónde utilizar un ecualizador lineal y dónde no? Ahora, yo te recomiendo que cuando vayamos a hacer esto pongas tu máster en mono para poder detectar cambios y que puedas tener un mejor criterio. Ahora, te explico rápidamente y gráficamente. Un ecualizador, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de curvas o tipo de cortes de filtros, etcétera, etcétera, esto que aparece aquí son el desplazamiento de fase en lo que es la frecuencia. Si te puedes apreciar aquí, esta curva está desplazando la fase de ese rango frecuencial. Entonces, ¿qué sucede? Puede que muchas veces cuando tengamos dos o más elementos que se parecen o que son lo mismo, pues puede generar este efecto como filtro de peine que se le llama, o este efecto tipo flanger, tipo chorus. Y pues no muchas veces lo queremos, otras veces lo queremos que se comporte de la mejor forma, otras veces puede añadir color y carácter y puede sonar bien. Entonces, a lo que voy es que si nosotros iniciamos con un ecualizador lineal, en el FL Studio le damos lineal, pues no va a haber desplazamientos de fase. Si puedes apreciar, yo estoy moviendo y no hay desplazamientos de fase. Para verlo le das clic aquí y le das donde dice Phase Rotation. Entonces lo que vamos a hacer es ecualizar estas cuatro voces. El criterio es que cuando tengas dos o más señales de la misma frecuencia que suenen al mismo tiempo, en este caso son cuatro voces, pueden ser cuatro guitarras o cuatro capturas, te va a funcionar mucho mejor. Por ejemplo, si grabas una batería completa, por ejemplo, si grabas capturas estéreo de una guitarra, incluso hasta voces estéreo, puedes aplicar esto. Y reitero, te recomiendo hacerlo en mono para escuchar el efecto peine. Entonces lo que vamos a hacer es ecualizar las cuatro voces y vamos a escuchar sin el efecto de fase lineal y con el efecto de fase lineal. Entonces vamos a empezar con la primera. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón.
Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Andamos buscando la cima. Ok, ahora vamos a pasar a las siguientes. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Ahora voy a desactivar los ecualizadores, nada más para notar la ecualización y el cambio. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Andamos buscando la cima. Esto es con la ecualización lineal. Ahora los voy a desactivar y vamos a escuchar la diferencia. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Lo que puedo apreciar es que cuando activo la fase lineal de los ecualizadores, la ecualización tiende a ser mucho más neutra, los cambios son más, digamos, quirúrgicos. Cuando desactivo lo que es la fase lineal de los ecualizadores, el sonido se torna un poco más, digamos, cálido, por así decirlo. Entonces aquí llegamos a un criterio y un punto mío, que es no siempre un ecualizador lineal te va a solucionar los problemas. A veces estos pequeños o digamos errores, por así decirlo, del desplazamiento de fase puede generarte algunas sensaciones como más cálidas. Y el ecualizador lineal es como más quirúrgico, más transparente, más digital. Pero, reitero, si tú haces el bypass incluso con la fase lineal, quitando la fase lineal, puedes escucharlo mucho mejor en mono. Esto lo vas a notar más cuando estés grabando con varios micrófonos, capturas estéreo, y te recomiendo que hagas bastante esto, o sea, agarrar los ecualizadores y hacerlo de esta forma para ver qué es lo que está haciendo cada uno. Ahora, si yo activo la instrumental, vamos a poder escuchar ya el contexto de los ecualizadores. En este caso, vamos a activarlo sin la fase lineal. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Voy a activar la fase lineal de cada uno de ellos. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Algo que noté es que desactivando la fase lineal en estas frecuencias en el cuerpo de la voz generó un poco de distorsión y generó un poquito más como de sonido roto. Al activar la ecualización lineal se comporta como tal, más lineal, más transparente. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Andamos buscando la cima, esa siempre fue la misión. Sigo por la misma avenida estando con mis homies yendo pa'l cantón. Y tú dirás, Chema, son cambios realmente muy sutiles. Sí, realmente son muy sutiles, pero reitero, si tú lo vas a hacer prácticamente con más elementos, supongamos que tienes, no sé, 14, 10 capturas, 5 capturas o más,
lo vas a notar mucho mejor. Entonces aquí yo lo que te recomiendo es que ni uno ni otro es mejor o peor, sino que se acate al contexto de la instrumental, de la producción, etcétera, etcétera. Aquí lo que te estoy diciendo es tomar los criterios. Puedes desactivar, activar el ecualizador, puedes activar, desactivar la fase lineal y ver qué es lo que te da. Literalmente son como filtros de Instagram que te dan matices, te dan contrastes distintos, aunque sean muy mínimos, pero puedes conseguir algo. Esos desplazamientos de fase, aunque reitero, sea como un error, puede solucionar ciertas cosas o puede que te consiga ese sonido o puede que no y un ecualizador de fase lineal te lo solucione. Entonces, pero el criterio es empezar cuando tengas 2 o más capturas de la misma frecuencia o que sean semejantes. Aquí te recomiendo bastante empezar a utilizar los ecualizadores de fase lineal. Ojo, utilizando lo que es el máster en mono para que puedas escuchar el efecto peine. Y así, cuando tú reproduzcas tu música en dispositivos de gama baja, ya sea en un celular, en audífonos muy económicos, pues esta suene de lo mejor posible y tengas esa referencia real. Entonces, toma estos criterios, comenta aquí abajo qué te parece esto o dónde más sueles utilizar tu ecualizadores lineales para que mayores personas puedan leer y nutrirse de esta información. Sin más que decir, recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online. Por si te interesa, está mi correo y mi Instagram en descripción. También está mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro que ya puedes adquirir. Y como siempre, esto me ayuda a mantener la parte viva gratuita con toda esta información. Sin más que decir, de nuevo, nos vemos en otro video. Practica, estudia y genera tu propio criterio. Nos vemos. Mm-hmm.